A lo largo de los últimos meses me he podido dar cuenta que muchos generadores de contenido han subido videos sobre qué hubiera ocurrido si Inglaterra hubiera conquistado o colonizado a Latinoamérica. Por supuesto, este es un tema de gran interés porque por un lado del ring tenemos a los hispanófobos que desprecian cualquier herencia hispana, que prefieren lo extranjero, que no tienen sentido de lo nacional o de la patria porque su país está pasando por un mal momento, que se creen anglosajones o europeos y piensan que estaríamos mejor si nos hubieran conquistado los ingleses. Y por el otro lado tenemos a los hispanistas radicales, amantes de todo lo hispano pero difamadores de lo extranjero, sobre todo de lo anglosajón, quienes no pueden ver la palabra Inglaterra junto a la palabra mejor, que incluyen a Francia cada vez que pueden en sus insultos, a pesar de que por más de 100 años el Imperio Español fue controlado por una familia francesa, y quienes aseguran que estaríamos peor si nos hubieran conquistado los ingleses. Y luego, una minoría que entiende de historia y no se deja llevar por pasiones ideológicas. Ojalá seas tú y puedas ver este video con mucha objetividad, y así no estés de acuerdo, puedas formular una opinión no desde lo que quisiera que hubiera ocurrido, sino desde lo que realmente hubiera ocurrido. Sin más que decir, vamos con el punto. Primero, entendamos la conquista. Es importante entender la diferencia entre la conquista que realizaron los españoles y la colonización que realizaron los ingleses, pues las personas suelen comparar ambas políticas como si hubieran sido lo mismo, o como si realmente se pudieran comparar. En el momento que Cristóbal Colón desembarca en nuevas tierras y las exploraciones españolas detectan que se trata de un continente completamente nuevo, el interés del Imperio Español pasa a ser de encontrar nuevas rutas para comerciar con Asia a explotar las nuevas riquezas encontradas y, por qué no, aumentar el número de creyentes católicos. Para España, la conquista significaba ganar mucho más de lo que había soñado. Claro, muchos defensores de la hispanidad dirán que los conquistadores llegaron para civilizar y traer paz a los pobres pueblos oprimidos. Nada más lejano de la realidad. La alianza de los españoles con los pueblos indígenas, las leyes de protección de indígenas, el cuidado de la lengua original de algunas culturas como la inca o los nahuas y la evangelización fueron estrategias creadas para que los indígenas formaran parte de la fuerza productiva del Imperio Español en América. En el caso de la evangelización, por supuesto, fueron los frailes quienes apoyaron la evangelización antes que la conquista con armas, porque esto le daría un mayor número de fieles y creyentes a la Santa Sede, es decir, más poder para la Iglesia Católica. Además, fueron los que más abogaron por la creación de leyes de protección para indígenas y en contra de la esclavitud. Por la misma razón, a un esclavo no se le evangeliza en condiciones normales. En el caso de tomar a los indígenas como neófitos y no atarlos a la Inquisición, pues fue una estrategia inevitable, pues evidentemente hubieran tenido que juzgar a absolutamente todos los indígenas. Además, los indígenas tenían inevitablemente que formar parte del imperio, porque fueron pocos los españoles y pocos los barcos que pudieron llegar a América durante el primer siglo de conquista por temas de disposición y de dinero. Hablamos de no más de 300.000 españoles, según las cifras más alcistas, en un continente de más de 10 millones de nativos. Por esta razón, hacerlos partes del imperio y tratarlos de la mejor manera que pudieran, únicamente haciendo guerra con los pueblos que no aceptaran formar parte de este plan, fue la verdad una muy buena estrategia a largo plazo para una conquista y la única forma en la que dicha conquista se pudo haber dado. Y esta fue la conquista española. Una proeza que la verdad tomó de mucha estrategia y habilidad, más que en la guerra, en la diplomacia y alianza por parte de los conquistadores y evangelizadores. Por esta razón, hay una gran diferencia entre la conquista de moriscos por parte de los reyes católicos, que tenía la potestad de esclavizar, y a la conquista de los nativos, que trató de evitar tanto como pudieran la esclavitud, incluso con aquellos que habían sido capturados tras guerra justa. La causa principal a que venimos a estas partes es por ensalzar y predicar la fe de Cristo, aunque juntamente con ella se nos sigue honra y provecho, que pocas veces caben en un saco. Hernán Cortés. Por otro lado, la colonización inglesa, a veces mal llamada conquista, porque no fue una conquista realmente, se basó principalmente en el comercio y no en la conquista de tierras ni de personas. La corona inglesa siempre mantuvo sus 13 colonias en los bordes de Norteamérica, sin ver la necesidad de una expansión territorial. Además, tampoco se contempló la idea de mestizaje ni de incluir a los pueblos nativos como parte de sus colonias. Todo esto se había discutido en la compañía creada por la corona en 1624, Lords of Trade and Plantations, para controlar las colonias en América.
Esto causó que, a diferencia de la conquista española, no hubiera mestizaje el cual, así lo niegan los indigenistas radicales, crearon las naciones multiculturales y pluriculturales que hoy en día conocemos como parte de Latinoamérica. Pero por otro lado, y así lo niegan los hispanistas radicales, permitió que los ingleses no tuvieran la necesidad de tener tantos conflictos y batallas contra los nativos, y la idea de que los ingleses llegaron con intenciones de aniquilar a todo nativo es completamente falsa y lo desmiento en varios de mis videos sobre la colonización inglesa. La verdadera conquista del norte fue efectuada por los ingleses que querían separarse del poder de la corona, y una de estas razones incluyeron la necesidad de expandir sus colonias al resto del norte contemplado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, deseo que fue negado una y otra vez por la corona inglesa y por tratados como el de París de 1763 que mantuvo los territorios ingleses en las costas. Por esto, siempre he dicho que Estados Unidos es hija de la herencia imperial de España e Inglaterra al mismo tiempo, pues supieron unir el poder expansionista y territorial con el cual el Imperio Español se volvió una potencia, junto al control del comercio marítimo que desarrollaría el capitalismo globalista y que volvió a Inglaterra una potencia, terminando así de sobreponerse a Estados Unidos como la primera potencia. Pero esto lo dejaremos para otro video. Entonces, por un lado, la conquista requirió de expansión, de incluir a los nativos al vasallaje, así sea forzoso, mientras que Inglaterra, previo al siglo XIX, tenía una política de interés por controlar el mar. Por esta razón, se mantuvieron principalmente en las costas. En segundo lugar, ¿cómo podríamos pensar una conquista por los ingleses? Pues habiendo explicado las diferencias entre la colonización inglesa y la conquista española, queda claro que en primer lugar los ingleses hubieran tenido que tener otro plan y otras necesidades que no fueran simplemente asentarse en las costas orientales de América, es decir, otra política. Y la única política que se me puede ocurrir es la que realizaron los españoles, creando alianzas y dejando que fueran los mismos indígenas quienes representaran la principal fuerza guerrera para luchar en favor de la conquista, además de hacerlos formar parte del imperio como ciudadanos para que formen parte de la fuerza productiva del continente. Muchos hispanistas radicales, bajo el odio anglosajón que tienen y para defender la hispanidad, asumen que los ingleses hubieran exterminado todo vestigio indígena, un argumento ridículo y sin sentido, ya que, como ya expliqué, la corona inglesa no colonizó con una política de exterminio total ni de expansionismo. Ellos también realizaron alianzas con pueblos como los de la Confederación Iroquesa, como los Mohawk, Cayuga y Oneida en la guerra franco-iroquesa, y tuvieron contactos amistosos al igual que batallas con los nativos de la zona que circundaban sus colonias. Pero más allá de esto, suponiendo que hubieran tenido una política de exterminio masivo, que no la tenían, hubieran tenido que luchar 120.000 colonos ingleses como máximo, enviados hasta 1650 a exterminar a poblaciones que, según las versiones más minimalistas, refieren a más de 10 millones de indígenas según Rosenblatt. Algo imposible, y si a esto le sumamos que incluso con las alianzas indígenas los conquistadores españoles nunca pudieron someter a pueblos como el mapuche, o que duraron más de 150 años en conquistar completamente Mesoamérica, en específico a los mayas de Yucatán, con todos los aliados indígenas que ya tenían, nos quedaríamos aún peor. Entonces, los ingleses hubieran tenido que mantener relaciones diplomáticas de paz y de alianza tal como tuvieron que hacer los españoles para poder conquistar dicha zona, llegando incluso a necesitar de la mano de obra indígena para que formara parte de la corona inglesa. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido realmente si nos hubieran conquistado los ingleses? Pues la respuesta es más simple de lo que creen, y efectivamente es un absoluto no tenemos idea, y no tiene sentido preguntarnos algo tan absurdo. Y ojo, no por la pregunta en sí, es completamente válido ser curiosos y hacernos preguntas para tratar de comprender el mundo, pero una vez nos damos cuenta que los ingleses hubieran tenido que actuar diferentemente de cómo actuaron en la vida real para poder realizar dicha conquista, estaríamos entrando en un mundo de suposiciones y teorías que son completamente inventadas por nosotros mismos. En primer lugar, los ingleses hubieran tenido que integrar a los indígenas a su cultura, y esto incluía un proceso evangelizador. ¿Qué hubiera ocurrido con la reforma anglicana? ¿Se hubiera aceptado en América? ¿Qué hubiera tenido que ocurrir para que los ingleses reclamaran la mayor parte de América? Colón hubiera tenido que pedirle a la corona inglesa lo que le pidió a Isabel de Castilla, algo que me parece bastante improbable. ¿Cómo hubiera reaccionado la Santa Sede?
cómo hubiera reaccionado el Imperio Romano Germánico, España y Portugal, que ostentaban la mayor parte del poder de la zona europea, cuándo y cómo se hubiera tenido que descubrir América para que todo esto ocurriera. Como ven, estas preguntas se tienen que responder una por una para poder formular un supuesto mundo donde América fue conquistada por los ingleses. Y es que es simple, Inglaterra no hubiera conquistado jamás América tal como ocurrieron los eventos históricos. Además, no nos hubieran conquistado, porque ni siquiera existiríamos. Existirían otras vidas con otras culturas, otro lenguaje y en otro mundo completamente distinto, porque ni siquiera el mundo entero se hubiera desarrollado tal como se desarrolló actualmente. Somos hispanos, herederos de la hispanidad y del mestizaje que por bien o por mal nos dejó el Imperio Español. Sentir que debimos haber sido conquistados por otro imperio y sentir que tuvimos que haber tenido otra historia es como tomar nuestra identidad y nuestra herencia histórica y lanzarla a la basura. Es tener un sentimiento de inferioridad y odiar lo bueno que podemos tener y que otras naciones anglosajonas y de otros territorios no tienen. Si en algún punto de la historia nos equivocamos, sintámonos orgullosos. Tenemos historia. Podemos usar esa equivocación para comprender qué es lo que no debemos hacer y poder forjar un camino mejor. Los errores del pasado nos hacen fuertes, si sabemos aceptarlos y seguir adelante. ¿Qué hubiera ocurrido si nos hubieran conquistado ingleses, franceses, italianos o chinos? Pues que no existiríamos en primer lugar, es decir, ni siquiera nos hubieran conquistado. Y he aquí la paradoja de la pregunta. Así que dejemos mejor esas preguntas sin sentido, como qué hubiera pasado si Genghis Khan hubiera usado condón, para debates entre amigos en alguna fiesta o reunión. En fin, gracias por ver este video, no olvides darle like si te gustó y suscribirte si aún no estás suscrito. Como siempre, comenta abajo lo que tú crees que hubiera ocurrido y tus opiniones sobre el tema.